Bueno, y seguimos en el living. La consigna del día de hoy, recuerden que habla de estos personajes históricos, ¿no? Y justamente es inspirado en el proyecto que vamos a hablar ahora, esta película que tenemos el placer de recibir a su director. Estamos hablando de Ramiro Cabrera, que además es un gran compañero de la casa. Esta es su casa también, así que es un gustazo recibirlo. Y sobre todo con un proyecto tan interesante, ¿no? Tan importante para nuestro país. Hoy comenzábamos eso, descubriendo a ver de quién nuestro público le gustaría saber su historia o de quién le parece tener una película. Y bueno, justamente vos hiciste eso, ¿no? Descubriste un personaje, dijiste, de esto no hay mucho, ¿no? O no tenés atención por lo que se habla poco. Y eso me gustó mucho. Y ahí surge al menos el inicio y lo primero de Ponsonbyland. Juanpi, qué lindo estar acá, de este lado hoy. Sí, no descubrimos nada. En realidad fuimos hacia donde se habla poco. Fuimos a echar un poco de luz sobre un periodo de lo que se llama el proceso de nacimiento de nuestro país, que por diversos motivos nunca había sido abordado en su correspondiente profundidad, y nos encontramos con un montón de historia con H mayúscula y de historias con H minúscula. Y bueno, eso es Ponsonbyland, una invitación a pensar la nacionalidad y las identidades desde otro lugar. Es algo muy particular porque todo el mundo, si hablamos de Lord Ponsonby, muchos conocen la calle, algunos han leído algún libro, ¿no? Pero no todo el mundo sabe que fue tan importante para nuestro arranque, para nuestra génesis, sin quizás haber pisado nuestras tierras. Y que lo fue también para Bélgica, y así somos dos países hermanos, ¿no? Y es lindo de saber eso también. Sí, yo creo que más de uno se está llevando una sorpresa. En el lado belga cae como mucho más impactante porque Uruguay es un problema, pero Bélgica es un quilombo. Entonces, claro, cuando vienen acá a intentar narrarles cómo acontecieron las cosas, la gente queda un poco sorprendida, pero enseguida prenden y se suman a la aventura. ¿A vos siempre te gustó la historia? Los datos históricos. Mirá, hace unos días estaba guardando folios y unos documentos, burocracias, y encontré un carnet del liceo, la tenía baja. No me acordaba. Mandé fotos a los pibes. No, todo. Le tenés que mandar la película a la profe de historia. Pero nada, son etapas en la vida, y cuando te entras a preguntar sobre vos, te entras a preguntar sobre el territorio, ahí capaz que es cuando te encuentra el camino dispuesto para acceder a ciertas cuestiones. Tal cual, cómo tiene que llegar en algún momento, ¿no? Algo de eso se te mueve. Y de hecho a vos te sucedió algo en un viaje en tren, ¿no? Sí, fue hace tiempo. La primera vez que piso el territorio belga, venía viajando desde Francia, muerto, caí dormido en el tren, y en el amanecer empieza a entrar luz por la ventana, miro, penillanura levemente ondulada y vacas. Por un momento que dije, ¿dónde estoy? ¿En Ruta 5? No, ya estaba en el campo belga, que es muy similar al nuestro, y eso ya sirvió como de puntapié para iniciar el chascarrillo ese de que son nuestros hermanos no reconocidos, hermanos de escritorio, hermanos putativos, y ese chiste terminó en esto que hoy tenemos en la mesa. En una película que estamos viendo imágenes, y la verdad que quiero felicitarte a vos y a todo el equipo, gente muy querida, porque... Al director de fotografía lo ubicás. Es un gran compañero, amigo, es un tipo muy talentoso, estamos hablando de Pitier, y la verdad que estamos viendo, Andrés por supuesto, Pitier le digo yo, Andrés Pitier, y estamos viendo las imágenes y se ve, es tan linda de ver la película, ¿no? Yo le decía eso también a él en un mensajito, porque es agradable de ver, hace que uno ingrese en la historia, ¿no? Porque a veces los datos históricos pueden ser densos, pueden ser pesados, uno se puede entreverar con las fechas, pero esto es, justamente te va llevando, ¿no? ¿Cómo es lograr eso también? Porque no todos los espectadores tenemos por qué saber de historia, Mirá, yo creo que se toca un poco con lo que estábamos hablando anteriormente. A veces tenemos esas nociones de la historia, o las matemáticas, o la geopolítica como un bizcochazo porque nos lo enseñaron así. Y es un tema de narrativa, ¿no? Y de cómo nos identificamos con eso para entender que eso nos atraviesa. Y Andrés hizo un laburo magistral porque viene de esta cantera, viene de la cantera de la tele, donde a veces laburás con más confort, y a veces cuando hay que ir a la guerra, a la guerrilla, sabés cómo manejar una situación, sobre todo cuando la verdad extática florece y tenés que capturarla rápido, porque en el camino nos fueron pasando un montón de cosas que no están guionadas. Esto es documental true.
De verdad. Sí. Bueno, tienen una gran ahí compañía, la estamos viendo, Eva, ¿no? Es una fusión muy interesante. Ella justamente le pone su voz y su relato, una preciosa voz también. Esa es una capa del podcast. Sí, sí. Tiene un poco más de 40 años y hace unas semanas atrás, cuando estaba acá en Montevideo, en un par de presentaciones que hicimos y eso, recibió un mail con el comunicado de que iba a ser galardonada con un premio a la trayectoria. Una persona de un poco más de 40 años, Claro. para que tengas noción de con quién estamos trabajando, ¿no? Quién puso la voz de Dios acá para narrar Sin duda. esta historia. Esta historia se narra también a través de, bueno, lo que ustedes van detallando, pero también con intervenciones sumamente interesantes, ¿no? La selección de eso, porque imagino que deben haber grabado muchas horas. Tenés historiadores, politólogos, sociólogos, migrantes, ¿no? En ambos lados también, bueno, ellos le dan mucha profundidad al relato también. Aparecen cuestiones bastante emotivas. Está Mujica también, Sí. ¿no? Un Tenemos golazo. entendido que es la última entrevista a Mujica en una película, sí. ¿Cómo fue ese trabajo de investigación para ustedes, ¿no? De poder ir, de alguna manera, consiguiendo a todas esas personas? Cuando los abordaban, quizás algunos sabían toda la historia, otros no, también imagino. Fue un montón de laburo que estuvo capitaneado por Pablo Ibáñez, el coordinador de investigación histórica. Vaya un saludo que nos está mirando. Fue mucho laburo y un poco de eso que llaman suerte porque, como te decía, en el camino pasaron cosas. Una semana antes de que viajáramos a filmar a Bélgica, Eva estaba recopilando materiales para la filmeta y aparece un libro que nunca había aparecido los 3 años anteriores, de un historiador que era el que más sabía de Ponsonby en Bélgica, dar con los descendientes, con los últimos descendientes en Irlanda. Eso Ir a casa. Sí, la casa. Porque Teníamos ustedes- miedo cuando llegamos. ¿Por qué? Parecían las películas de terror. Claro. Todas las películas son de terror, pero esa parecía... Bueno, ahí estábamos viendo, mientras ustedes, las imágenes que vamos compartiendo, se ven las locaciones increíbles también, ¿no? ¿Cómo fue esa decisión de, bueno, vamos a la casa, llevamos el equipo? ¿Cómo es abordar también personas de otras nacionalidades, meterse en su casa con cámaras, ¿no? ¿Cómo lo laburás vos eso como director? Es un desafío. Así, de la misma manera que si te digo, Juanpi, vamos hasta lo de Carlitos y volvemos y nos vamos haciendo amigos y explicando qué es lo que querés y sobre todo nunca olvidando la dimensión humana y ahí entendieron, les recopó. Igual no tenían mucha idea, como se ve en el Claro. tráiler, no tenían ni remota idea del bardo que había generado su ancestro. Su ancestro. Pero sin embargo... Pasan las mejores familias. Pasa obviamente, las mejores familias, pero consiguieron ahí documentos también de ellos, Un ¿no? acervo histórico de archivo únicos, porque tienen un libro que se pasan de generación en generación con la data interna de la familia. Y ahí dimos con un bagaje que nunca había sido abordado por estas pampas, que nos muestra a la persona detrás del diplomático, ¿no? Tal cual. Sí, sí. Bueno, una persona muy llamativa, una personalidad. Era como un galante, digo, parece una estrella. Cuando uno empieza a hablar... Jodemos mucho con que era un influencer Y también. claro, sí. un influencer. Hoy en día sería un gran influencer. Un tiktoker. Creo que eso también lo hace muy llamativo, ¿no? De hecho, bueno, esto tenía muchas amantes, parecía ser uno de los más, los más pintunes también, se lo declara como uno de los más bellos de esas épocas. Sí, sí, pero al margen de los dotes físicos era un tipo muy pillo, muy hábil con la espada, muy hábil con la retórica, que supo pasar entre las bombas y de mientras ir gestando países, por Claro. así decirlo. Gestando países sin, de alguna manera, por lo que explican o lo que yo fui viendo, esto de no imponerse, sino más bien como ciertas sugerencias también que hacían Claro. la clave, ¿no? Nunca proponiendo, siempre sugiriendo. Inglaterra no firma nada. Inglaterra te propone todo, pero no firma nada nunca. Pero realmente Ellos quieren paz, paz para negociar. muy hábil, muy hábil. Bueno, ahí estamos viendo también las entrevistas varias, estos historiadores, que algunas también, bueno, Mujica, ¿no? ¿Cómo fue seleccionar qué sí y qué no? ¿Qué queda dentro de la película? ¿Qué se saca? Porque a veces se filman horas. ¿Cómo le das el relato también? ¿Cómo fuiste encontrando la voz de lo que va contando? Mirá, uno puede tener un montón de ideas cuando parte o puede tener bien claro qué es lo que se fue a buscar, pero sucede una cosa que es muy complicada de explicar con palabras cuando vos juntás todo el material en la mesa de disección y empieza como a interactuar entre sí y ves como que hay cosas que escapan a tu sesgo de confirmación o a tu motivación de control del material y
y como que la verdad se va narrando. Es como un proceso, una mezcla de las dos cosas. Claro. Estuve viendo entrevistas también previo, ¿no? Hoy ya tenemos esta película, está ya en los cines, la gente la puede ir a ver. De hecho, te quiero contar que me han llegado mensajes de amigos, amigas. Che, fui a ver esta, te la recomiendo. Qué Y lindo. eso me dio mucha alegría también. Pero todo esto tuvo un proceso, ¿no? Sí. También vi entrevistas previas donde ustedes estaban haciendo la recaudación de personas para que sean parte. ¿Cómo viviste ese proceso también? Porque hoy vemos con alegría esto, pero bueno, es un trabajo muy largo. Sí, sí. En términos de lo que suele llevar ese tipo de emprendimientos acá por el sur, es corto. En realidad, vos hablás con colegas y te cuentan que suelen estar 8 o 10 años. Acá no teníamos ese tiempo porque queríamos que estuviera pronto para estas fechas que consideramos que son momentos más aptos para sentarnos a discutir ciertas cuestiones, y así está ocurriendo, que la gente está como más receptiva y más copada de ir a ver y escuchar esto. De hecho, la estuviste presentando en varios lados, venís de Colonia. Este color no es de la cama solar, amigo. Este color es de la ruta. Estuviste haciendo ruta. Tercereando vamos a muerte, claro. Ya Qué estuvimos lindo. en Soriano, Sí. en Colonia llegué ayer y mañana vamos para Florida. Va a estar divino. ¿Y cómo vivís Tenemos eso? el flyer por ahí. Bien, me gusta. ¿Cómo vivís ir así a nuestro país, recorrerlo, llevar la película, el ida y vuelta con la gente? Lo estoy disfrutando tremendamente y mucho más que lo que fue la locura del mes pasado con la Van Premier, con un montón de notas una tras otra, un montón de celulares ardiendo. Esto está divino y la entrega de la gente en el interior, el intercambio está siendo maravilloso. Si bien conozco bastante nuestro país, estás como visitándolo de otra manera y con otra intención, ¿no? Que a veces cuando uno está de paso o va a ver un amigo, o va por un trámite, esto es como un encuentro realmente y viene siendo una maravilla, nos tiene recopados. Y además ahí estamos viendo el afiche que hablábamos y de varios. Sí, este es el de la semana y ese Sí. es el de Florida. Ahí está, exactamente. próximamente en Florida. Florida y la región, ahí vamos. Porque claro, además esto obviamente es ingresar en nuestra identidad, ¿no? Entonces creo que es importante que recorra el país justamente para que todos los uruguayos y las uruguayas, bueno, acá en los medios públicos también, que llegue a todos lados y que la vean, porque es cuestionarnos también, es hacernos preguntas, ¿no? Sí, y también ha ocurrido la maravilla de que acceden personas de otras nacionalidades, extranjeros que residen acá en Montevideo. Una chica de Japón, hubo la otra vez, un chico de Indonesia, paraguayos, colombianos, gente ajena a esta historia principal, pero se ven interpelados en su propia historia nacional y en su propia historia subjetiva. Y ahí estamos tal vez confirmando un poquito que intentamos narrar algo universal y se logró. Tal cual. De hecho, hay una muy linda entrevista de una chica que sale de verla y es profesora de historia. Fue ayer. Y eso me gustó mucho, porque claro, ahí entendés como, bueno, otros usos que puede tener la película que quizás uno no se lo imaginaba, como llegar a lo pedagógico. Mirá, la función de ayer con la gente gigante de Cineduca, ahí en Colonia, fue la primera vez que estuvimos ante un público especializado, digamos, profesores de historia, estudiantes para profesorado de historia, y dije, bueno, acá vienen con los tomates, Claro. va a estar, y no, una recepción tremenda, recopados, diciendo que al fin se arroja luz sobre esto, que ellos, por diversos motivos, hasta el día de hoy, son complicados, se problematiza mucho esta cuestión de cómo se aborda, y que esto puede ser la llave tal vez para a posteriori, ¿no? ¿Por qué crees que es tan complicado cómo se aborda, ¿no? Después de investigar tanto, de saber, ¿qué podrías decir vos de por qué ese tema, ¿no? ¿Por qué sigue siendo algo que se sabe, pero se sabe poco y aparece ahí, y en clase se toca, pero muy poquito, pero hay cosas escritas, pero... Es una suerte de tabú nacional o de gossip, porque hacernos estas preguntas nos van a llevar a otras preguntas, claro. ¿Cómo nacimos? ¿Por qué nacimos? ¿Quiénes querían nuestra independencia? ¿Fuimos verdaderamente independientes o no? Eso después también nos empuja a hablar de relaciones centro-periferia, de sur global, geopolítica pura. Por eso es tan áspero. Tal cual. ¿Qué aprendiste también de nosotros los uruguayos, ¿no? Porque se habla mucho de la identidad, de cómo somos, cómo son también de Bélgica, qué tenemos de parecido. Es como con los padres, ¿viste? Que tenés que pelearte para amarlos después, dar toda la vuelta. Claro. Fue eso, siempre tuve mucho amor por esta tierra, por este sitio donde para bien o para mal nacimos. Y después de crecer y que uno tiene
tires y aflojes, porque es un sitio bastante áspero también en muchos sentidos. Creo que nos pasó a todos, a todo el equipo, que esto fue como una conciliación profunda con entendernos. Eso es maravilloso también. Cuando decís el equipo, ¿cómo se conformó? ¿Cómo es también armar un equipo en Uruguay para hacer películas? Porque tuvieron rodaje en 3 países, en definitiva. Sí, sí. Bueno, son unos guerreros espirituales los que Tal cual. me rodearon y con los que tengo la suerte de trabajar hace 10, 15 años. Y nos conocemos todos de la calle. Casi todos son de la televisión. Uno, el sonidista, Jorge Cancela. Todos hablan de la música de la peli porque está despegado, está pasado el pibe. Él viene del palo de la publicidad. Afinidades reales, afinidades profundas, estéticas, éticas y atléticas. Bien. Eso se nota porque la verdad que es un proyecto muy lindo. Hagamos la invitación a que la gente lo vaya a disfrutar, porque es importante llenar esas salas. En Cinemateca, está en Sala B, un chorrete de días, y mañana estamos en Florida, lo volvemos a decir, los esperamos a todos y todas. Divino, entonces por allí la gente de Florida, ahí estamos viendo los diferentes afiches para que se acerquen y puedan disfrutar de esta película tan bien contada, tan bien hecha, ¿no? Y sé que con muchísimo cariño. Y creo que, bueno, nos ayuda mucho a los uruguayos, nos hace muy bien este tipo de contenidos. Así que muchas gracias. No, gracias a vos, Juanpi. ¿Tenés en mente próximos proyectos? Siempre. Vamos por parte. Vamos por parte, muy bien. Mañana Florida. Me encantó. Mañana Florida y la pueden ir a disfrutar. Nosotros hacemos una tanda y seguimos con el living.